Suma de fuerzas. Antes de sumar fuerzas, debemos conocer cuáles son los diferentes tipos de fuerza que existen. Tenemos a las fuerzas colineales, que son las fuerzas que actúan en la misma línea recta y que pueden ser del mismo sentido o de sentidos contrarios. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 chicos que jalan la cuerda hacia la izquierda, mientras que 2 lo hacen hacia la derecha. Pero si te fijas, todas sus fuerzas están en el mismo plano, es decir, en la misma línea recta. Por lo tanto, son fuerzas colineales. Lo mismo sucede en estos otros 2 ejemplos. En el segundo ejemplo, la mujer y el hombre están empujando la caja y lo hacen en sentidos contrarios. Sin embargo, lo hacen también en el mismo plano, es decir, en la misma línea recta, lo mismo que los chicos del tercer ejemplo. Tenemos también a las fuerzas concurrentes, que son aquellas en las cuales varias fuerzas y con distintas direcciones y sentidos se aplican en un punto común. Veamos los ejemplos. 2 personas tratan de jalar a una lancha. Lo hacen cada quien en una dirección diferente. Sin embargo, tienen un punto común, que es la lancha. Por lo tanto, es una fuerza concurrente. Lo mismo sucede con estas 2 personas que intentan jalar a ese bulto. Cada quien lo hace con una fuerza diferente y con una dirección y sentidos distintos, pero el punto común es ese bulto que tratan de jalar. Lo mismo sucede en este semáforo colgado con 2 cuerdas. Ambas cuerdas están con diferentes direcciones y tensiones, pero concurren, por eso se llaman concurrentes, porque concurren en un mismo punto, que es el que permite que el semáforo quede colgado. Y si te das cuenta, en estos otros ejemplos, pues también sucede lo mismo. Todos ellos son ejemplos de fuerzas concurrentes. Otro tipo de fuerzas son las fuerzas paralelas, que son aquellas que se aplican, pues como su nombre lo dice, en forma paralela, una al lado de la otra, y pueden ser en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Fíjate en estos ejemplos. En el primero, tenemos a 2 chicos que están jalando, cada quien usando su cuerda para jalar esa caja. Lo hacen uno al lado del otro. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo, donde 2 personas empujan una al lado de la otra esa caja. En el tercer ejemplo, tenemos que 2 animales jalan la carreta, pero lo hacen también en el mismo sentido. En el ejemplo que tenemos en la parte de abajo, 3 personas están sobre un andamio pintando una pared, pero el peso de los 3 pues va en el mismo sentido, por lo tanto también son fuerzas paralelas. Ahora vamos a revisar un ejercicio para sumar las fuerzas. Suponte que tenemos 2 personas que están jalando una carreta. Ambas personas ejercen una fuerza que podríamos representar como fuerza A y fuerza B. También le podemos poner un valor. Para motivos de representación, vamos a decir que la fuerza A tiene un valor de 5 newtons al este, mientras que la fuerza B tiene un valor de 3 newtons también al este. Si nosotros lo representamos con vectores, podríamos hacerlo de esta forma. Lo voy a hacer con colores diferentes para facilitar el ejercicio. El siguiente paso es dibujar mi plano cartesiano, que será pues el marco de referencia para poder ubicar estas fuerzas. Lo primero que tendré que hacer entonces es dibujar la primera fuerza en la misma dirección, sentido y con la misma magnitud, es decir, con el mismo valor que está pues indicado. En este caso, 5 newtons hacia el este. Una vez que hemos dibujado la primera fuerza, donde termina la primera fuerza, justamente ahí donde termina, deberá de iniciar la siguiente. De tal manera que justamente ahí tendré yo que dibujar la siguiente fuerza. Hay que recordar que la primera fuerza tiene un valor de 5 newtons y que la segunda un valor de 3.
Una vez que ya hemos dibujado las dos fuerzas, ahora vamos a dibujar la fuerza resultante. Y la fuerza resultante no es sino el producto de la suma de estas dos fuerzas. Esta fuerza resultante se tiene que dibujar desde el principio, es decir, desde el origen de la primera fuerza hasta el final de la última fuerza dibujada. Y una vez que la hemos dibujado, aquí la tenemos con color rojo, pues vamos a poner su valor, que en este caso será el equivalente a la suma de 5 más 3 igual a 8 newtons. Vamos a realizar un segundo ejercicio. Vamos ahora a sumar las fuerzas de este chico que está jalando con una fuerza de 7 newtons hacia el oeste y la chica que lo hace con 3 newtons al este. Y veamos cómo lo podemos representar con vectores. Aquí está el vector para representar la fuerza A del chico y este vector verde va a representar la fuerza de la chica. Si te das cuenta, pues los vectores son proporcionales a su magnitud, es decir, a su valor. Si tú lo haces en tu cuaderno, pues tendrás que medirlo con regla y podríamos usar una escala, donde por ejemplo un newton equivale a 1 centímetro, de tal manera que estos 7 newtons tendrán que ser 7 centímetros para el vector naranja y 3 centímetros para el vector verde. También es conveniente recordar que el sentido hacia la izquierda del vector me va a indicar, si lo pusiéramos en una recta numérica, pues un valor negativo, ¿verdad? Entonces, este vector lo podemos poner como menos 7 por el sentido hacia la izquierda, mientras que el vector verde pues tendrá un valor positivo porque su sentido en la recta numérica estaría hacia la derecha. Ahora vamos a dibujar nuestro plano cartesiano para ubicar nuestros vectores. Ubicamos el primer vector en el sentido negativo, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado. Y justamente donde terminemos de dibujar el primer vector, ahí tendrá que iniciar el segundo. Fíjense bien. Entonces, el segundo vector inicia justo donde termina el primero. Ahora sí, tendremos que dibujar la fuerza resultante. Y esta fuerza resultante la tendremos que dibujar desde el origen del primer vector y terminará en el final de la última fuerza dibujada, es decir, donde termina la fuerza verde. Y nos quedará de esta manera. Fíjate bien, que inicia donde inicia la primera fuerza, que es la color naranja, y termina donde pues termina la última fuerza, que es la verde. Para obtener el valor, pues bueno, la fuerza resultante sería la resta de ambos valores, 3 menos 7, que sería igual a menos 4, o lo que es lo mismo, 4 newtons al oeste. Para recordar, es necesario que recuerdes que para poder nosotros dibujar, sumar o restar las fuerzas a partir de vectores, lo vamos a hacer en un marco de referencia y que este marco de referencia pues es el plano cartesiano. El plano cartesiano se forma cuando dos líneas rectas, en este caso el eje X y el eje Y, se intersectan entre sí, dando origen a 4 cuadrantes. Cuando nosotros dibujemos nuestras fuerzas en el plano cartesiano, si tomamos como referencia al eje Y, los que queden hacia arriba serán positivos y los que queden hacia abajo negativos. Mientras que si tomamos como referencia el eje X, los que queden a la izquierda serán negativos y hacia la derecha positivos. Esto es importante para que te facilite al momento de realizar las operaciones con vectores. Ahora sí, te toca a ti. Ya sabes cómo sumar o restar vectores.